Hay mujeres que comienzan a presentar problemas desde el primer mes o del segundo mes de su embarazo. Y las recomendaciones del médico es que no pueden trabajar, tienen que estar prácticamente acostadas. No pueden hacer prácticamente nada para poder conservar esa criatura. El pastorado yo lo considero un embarazo difícil. No es fácil. En mi experiencia, quizás yo soy más débil que otros pastores, puede ser, pero en mi experiencia el pastorado es un embarazo doloroso, tedioso, molestoso, desesperado. Gloria a Dios. Porque ¿sabe qué? Mientras muchos hermanos duermen, mientras muchos hermanos están cenando, comiendo, o frente a la televisión por 5 horas, o en el internet, o en el Facebook, o en los otros medios que toman tanto tiempo, a veces el pastor está con las rodillas pelándose, gritando, porque el pastor, ¿sabe qué? Él ve a los hermanos y nada más con mirarlos así, sabe más o menos cómo están, el calibre espiritual. Dice, ay Dios mío, manito está flojo, que no se lo diga, y ora por él, pero... Y en la hora de llegada a los cultos y en las cosas, se da cuenta y dice, Dios mío, ¿y qué es esto? A orar. Pero ¿qué pasa? Mientras él se está pelando las rodillas, los hermanos a veces están como que nada está pasando, tranquilo, cantando. Y el pastor desesperado, gimiendo. Y porque veo que fulano con nada se descarría, con nada vuelve a las drogas, con nada vuelve a beber, con nada vuelve a estar en la ganga. Porque está muy flojo. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Entonces, ¡oh, gloria a Dios! O cuando se descarría uno. Gloria a Dios. Se le descarría una oveja. ¿Usted cree que es fácil para un pastor cuando una persona se le descarría? Digo, para los verdaderos pastores. A los verdaderos pastores. Hay pastores que la gente se le descarría y se le van y los llaman y los visitan. No le importa un pito. Para mí no son pastores. Y si se va y no dice nada, ¿qué vamos a hacer? ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces, Dios santo Jesús, aleluya. es trabajoso el ministerio del pastorado, del verdadero pastor. Fíjense bien, quiero ser específico con eso. Del verdadero pastor, la verdadera pastora. Aleluya. Eso es como embarazarse. Eso produce náusea. Eso produce dolor de cabeza. Eso le da deseo a uno de vomitar. Que por eso da a la embarazada. Hay embarazadas que vomitan, que le da mareo y que le da todo. Gloria a Dios. Que se le dispara la presión, que se hinchan los pies. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Adora a Dios. En mi experiencia, todo eso produce el ministerio del pastorado. Aleluya. Todos esos malestares. Gloria a Dios. Aleluya. Todos esos malestares. Insomnio. Y no vamos a llamar insomnio porque el insomnio uno le mete oración y se va. Amén. Y se va. Pero hay noches enteras que uno no puede dormir. Oye. Hay noches enteras que uno no puede dormir. Porque cuando le coge una cosa, lo que tiene es que orar. No se puede acostar porque se acuesta dando vueltas y no duerme. Como mejor la pasa es cuando se tira de rodillas. Entonces cuando se tira de rodillas un buen tiempo, ahí descansa y ahí viene el sueño y viene la tranquilidad y se acuesta y duerme. Después que ha pasado buen tiempo orando. ¡Ja!